A nadie más, se entiende. Entonces vamos a ser muy breves. Yo voy a ser muy breve. Voy a presentar a Cayo, que ya todos lo conocéis. Un hombre que ha coincidido varias veces por aquí, por la zona. Ha tenido reuniones con los comités de empresa, de distintas empresas, sobre todo, en especial con el INEFE. Que hoy ha estado hablando con ellos pues, para felicitarles por la reincorporación a los puestos de trabajo. Y sin más preámbulos, que intervenga Cayo, porque yo seguro que lo que os diga os va a convencer poco. Adelante, Cayo. Bueno, no solo porque lo hayan orientado en el equipo de campaña de la organización, pero sabéis que ha sido una mujer asesinada de nuevo en Vitoria y por tanto creo que lo mínimo que podemos hacer es guardar un minuto de silencio por esta situación y porque sigamos adquiriendo el compromiso de conseguir que ninguna mujer más pueda morir en manos de un maltratador, en este caso del machismo, que sigue asesinando mujeres por el concepto patriarcal y el concepto patrimonialista que todavía determinados varones tienen sobre las mujeres. Por tanto, como es una lucha que nos queda todavía mucho recorrido, es cultural, es de fondo, es de base, pues porque sigamos manteniendo ese compromiso para conseguir una igualdad plena y de pleno respeto entre todos los casos y todas las parejas que hay en nuestro país. Vengo diciendo estos últimos días para que la alegría empiece a llamar a la casa de los pobres y a la casa de la gente honesta y la gente decente que hay en nuestro país. Y especial y particularmente a la casa de las clases trabajadoras, que son las que más están sufriendo las consecuencias de estas políticas depredadoras que está haciendo el capitalismo, que están haciendo las políticas neoliberales, además de deteriorar nuestra democracia con esta institucionalización de la corrupción que han hecho los gobiernos del Partido Popular. Nos quedan ya pocos días y creo que en esta ocasión sí vamos a ser votantes para ganar. Mucha gente llevamos muchos años con muchas ganas de echar un voto en una urna que sirva para ganar, y en este caso ganar la partida mayor, que es el ganar el Parlamento de España y el Gobierno de España. Porque todo el mundo, los que estamos aquí, sabemos que la vida nuestra se decide con el boletín oficial del Estado. Creo que esta toma de conciencia de la gente es muy importante, que vayamos haciéndola cada vez más, porque en las decisiones que se adoptan en el Parlamento depende nuestra vida, que sea mejor, que sea peor, en definitiva lo que son, que se cumplan o no nuestros derechos, nuestras libertades. Y dicho eso, decir que los datos que tenemos en las distintas encuestas que van saliendo están apuntando a que es posible que le demos el sorpaso al Partido Socialista, que le ganemos. Es posible que nos acerquemos mucho al Partido Popular. Los días que nos quedan de campaña vamos a seguir trabajando por intentar dar el sorpaso al Partido Popular. Hay que ser con los pies en el suelo, no está fácil, pero lo que sí es posible es que podamos configurar en el Parlamento una mayoría de centro-izquierdas entre Unidos Podemos, todas las fuerzas que configuramos el acuerdo que hemos llegado y el propio Partido Socialista. Yo creo que el PSOE tiene una encrucijada, tiene un dilema importante. Por una parte tiene a todos los poderes económicos, el IBEX 35, la banca, la COE, y tiene a los varones, a determinados varones de su partido, y tiene alguna baronesa también, que están presionando para que el día 26 de junio la decisión que adopte el PSOE sea ir a la gran coalición con el Partido Popular y con Ciudadanos. Si eso es así, eso será malo para el país. Seguiremos con sufrimiento y con políticas de ajustes y de recortes, pero también será malo para el Partido Socialista, que probablemente pudiera de alguna manera decidir su propio entierro, ¿no? Yo espero, deseo y deseamos que las bases del Partido Socialista, que los votantes, que generen una presión todavía desde aquí hasta el día 26 para conseguir que las decisiones que tomen los órganos directivos del Partido Socialista después del día 26 de junio sea la de hacer una coalición, un acuerdo de gobierno, un acuerdo parlamentario primero y después un acuerdo de gobierno con Unidos Podemos y con las fuerzas de la izquierda alternativa, en base a lo que nos pongamos de acuerdo, y que tiene que ser un programa para que restituya todos los derechos que nos han robado a lo largo de estos años, que se deroguen todas las leyes, como las 2 reformas laborales, como la LOMCE, como la ley Mordaza, como el artículo 135 de la Constitución. En definitiva, todas esas medidas que tanto daño nos han hecho a las mayorías sociales de nuestro país y a las clases trabajadoras. Y eso es posible, lo podemos conseguir, lo podemos estar tocando en este momento con los dedos.
pero va a haber, repito, una dependencia importante de lo que vaya a decidir el Partido Socialista. Yo creo que estamos hablando de unos 170 escaños, más o menos, entre Podemos, Unidos Podemos y entre el Partido Socialista. Con alguna suma más podíamos configurar la mayoría absoluta del Congreso, que está en 176 diputados y diputadas. Y si eso lo hacemos, se configura, por tanto, un gobierno de progreso en nuestro país. Yo creo que eso es lo esencial. Todos los votos, absolutamente todos los votos, tienen valor. Un voto puede decidir una mayoría en este momento concreto, tal como están las fuerzas. Y hay provincias donde un voto puede ser decisivo para que se elija un diputado más o un diputado menos, o una diputada más o una diputada menos. Por tanto, la abstención no castiga, nunca castigó la abstención a la derecha económica y a los poderes financieros y las oligarquías y a la banca. La abstención generalmente siempre castigó a las clases trabajadoras, a los partidos de la izquierda y a la gente que de alguna manera queremos una sociedad diferente, una sociedad más democrática, más justa, más igualitaria y más fraternal. Por tanto, las decisiones las tenemos ya cerca y los días que nos quedan todavía de campaña, pues tenemos que multiplicarnos para intentar convencer y dar razonamientos a los vecinos, a la gente, a los amigos, a las amigas, de que no estamos en el momento de pasar, que se ha luchado mucho en este país, que se ha luchado mucho especialmente en los últimos años, que se han llenado las plazas también con el 15M, que hemos hecho huelgas generales frente a las reformas laborales del PSOE y del Partido Popular, que hemos estado en las marchas por la dignidad, que hemos estado en todas las marchas de las plataformas que hemos defendido la sanidad pública, la educación pública, la marcha Granate, en definitiva todos aquellos movimientos que hemos venido reivindicando, que no queríamos que nos robaran derechos y que no hicieran esta política de ajustes y de austeridad y de recortes a las clases sociales y a la mayoría social de nuestro país, y por tanto eso se tiene que materializar ahora ya en el voto político, en el voto decidido y en el voto que de verdad puede empezar a cambiar este país y que los sueños de tanta gente rotos se puedan convertir en realidad. No me voy a extender mucho, pero decir 4 o 5 pinceladas de lo que ha significado el gobierno. Hemos estado 4 años en el Parlamento y el gobierno de Rajoy se ha identificado por hacer políticas para la oligarquía financiera del país, la banca, para los grandes terratenientes, ha hecho políticas para los sectores más poderosos de la población, ha hecho políticas para los grandes defraudadores fiscales, ahí están los favores fiscales que le ha hecho Montoro a los grandes defraudadores, y en definitiva ha gobernado para aquellos que siguen manteniendo una sociedad, un estatus de privilegios y que además no se cortan un pelo. Por poner un botón de muestra y estas cosas que nos siguen escandalizando, aunque tengamos la capacidad ya de escandalizarnos ya muy limitada, pero por ejemplo que el presidente de Iberdrola sea una persona que ha ganado en los últimos 6 meses del año anterior, del 2015, 44.000 euros cada día de retribución. Es una vergüenza absoluta, es algo que contrasta con la situación de desigualdad, de deterioro que tenemos en nuestro país y tanta gente que está sufriendo dramáticamente las consecuencias de este expolio que se ha hecho de derechos a lo largo del tiempo. Rajoy, hay una frase que definiría perfectamente lo que ha sido su gobierno, y es en el mes de mayo del año 2012. Llevaba un decreto, la convalidación de un decreto al Parlamento, que era el mayor recorte que se ha dado a los parados y paradas en nuestro país. Y la izquierda y los socialdemócratas nos levantábamos de los asientos y protestamos. La bancada de la derecha se partía las manos aplaudiendo por el decreto que llevaba Rajoy contra los parados y paradas del país. Y hubo una voz que salió entre la bancada del PP que dijo que se jodan. Yo creo que esa frase es la que define perfectamente lo que ha sido la política del Partido Popular. No iba dirigida a la bancada de la izquierda, iba dirigida a la gente que realmente estaban jodiendo las políticas del Partido Popular. Eso define perfectamente los 4 años y 8 meses de propina que va a tener el presidente del gobierno, el señor Rajoy. Quiero decir que en esta campaña hay que ir a votar con el corazón, hay que votar con ilusión, hay que votar con pasión, hay que votar con alegría, con sonrisas, con todo eso hay que votar. Pero no hay que olvidar lo más importante. Y lo más importante es que al día siguiente de ganar las elecciones hay que gobernar. Y gobernar significa tener un proyecto serio, un proyecto sólido, un programa que se tiene que ejecutar, porque eso es lo que decide sobre la vida de todos nosotros y de todas nosotras.
y hemos hecho un acuerdo con Podemos, con ECO y con las demás fuerzas políticas de 50 puntos. Todos tenemos programas de 400 o 500 medidas, pero nos hemos puesto de acuerdo en 50 cosas. Esas es las que tenemos que empezar a aplicar en el Parlamento al día siguiente de tener la mayoría. Y entre esas 50 cosas hay una para mí que es fundamental y es esencial. Yo soy enemigo de las demagogias en las campañas, porque la demagogia siempre provoca después la frustración de la gente. Y lo primero que necesita el siguiente gobierno es dinero para poder aplicar las políticas sociales, las políticas de renta mínima garantizada, las políticas de inversión en la economía productiva, las políticas de empleo y, en definitiva, las políticas que tienen que restituir todos los derechos que nos han quitado a lo largo del tiempo, las políticas que tienen que restituir a los profesores, a las profesoras, a los enfermeros, a las enfermeras, a la gente que se han ido cargando por la vía de cada 10 plazas que se jubilaban solamente cubrir una plaza. Por eso hoy los jóvenes y las más jóvenes que estáis haciendo oposición a plazas, hay tan poca convocatoria de plazas porque han decidido cargarse una parte fundamental del bienestar social de nuestro país y que está íntimamente relacionado o directamente relacionado con la educación, con la sanidad, con los servicios sociales, con la ley de dependencia. Por tanto, cubrir todas estas plazas, hacer todas estas políticas, se necesita dinero. Y la gran pregunta es, ¿hay dinero? Y la respuesta que hay que dar en estos días, repito, es sí hay dinero. Porque hay 80.000 millones de fraude fiscal, dicho por la agencia tributaria del país, que se está defraudando al conjunto de ciudadanos y ciudadanas por aquellos que están defraudando y que no pagan los impuestos que tienen que pagar. El 73% de esos 80.000 millones los están defraudando las grandes empresas, los están defraudando las grandes fortunas. No lo defraudamos la inmensa mayoría de los trabajadores y trabajadoras, ni mucho menos la gente que está parada, ni mucho menos la gente que tiene una pensión de 800 euros, ni mucho menos la gente que está teniendo en este momento alguna renta de sustitución o algún salario social. El fraude lo están provocando los más ricos de este país. Son los que se llevan el dinero a Panamá, son los que se llevan el dinero a las cuentas de Suiza, son los que presumen de patria porque llevan una banderita puesta en la pulsera, pero que la patria la desprecian completamente porque nos desprecian a la mayoría de la gente, porque se llevan los recursos a otros países para evadir dinero. Y luego hay que hacer una reforma fiscal progresiva, de tal manera que se cumpla lo que dice el artículo 31 de la Constitución, que dice que cada uno y cada una tenemos que pagar en función de lo que ganamos y en función de lo que tenemos. Y con esas dos vías de recursos, de ingresos en la hacienda pública, es con lo que se pueden conseguir los recursos para reducir el déficit, pero sobre todo para hacer políticas en la economía productiva, de inversión, repito, en políticas de empleo, etcétera. Eso es esencial y es fundamental. Y cuando se empiecen a aplicar estas medidas, ganemos el gobierno y se empiecen a aplicar estas medidas, necesitamos a un pueblo movilizado, porque el poder económico se va a movilizar y tiene muchísimo poder. Es cuando realmente nos vamos a encontrar el poder que hay enfrente. Y eso lo tenemos que combatir con el movimiento obrero organizado, con las plataformas, con las asociaciones, en definitiva, con toda la gente que realmente quiera apoyar y debe apoyar lo que sean las medidas del siguiente gobierno que tenemos que tener en España. Porque si no hacemos eso, nos ganarán, después de ganar las elecciones, nos ganarán la partida. Y eso quiere decir que hay que comprometernos. El compromiso no es una vez ir a votar, sino que el compromiso es estar, es participar y es participar en el tiempo que nos ha tocado vivir, tengamos los años que tengamos en nuestra sociedad. Dicho todo esto, quiero decir que en lo que nos quedan, los días que nos quedan de campaña, van a agudizar la política del miedo. El PP ya ha centrado la campaña, primero en Venezuela, después en Grecia, y parece como si las elecciones estuvieran en Venezuela o en Grecia. Sin embargo, hay que decir que quien nos quiere llevar a la situación griega se llama Mariano Rajoy. Si siguen las políticas de recorte y de ajuste duro, nos llevarán a la situación griega, porque a Grecia no la llevó Alexis Tsipras a la situación que tienen, la llevaron los gobiernos conservadores que hubo anteriormente, los homólogos de Rajoy, y la llevaron también los homólogos de la socialdemocracia española. Esos son los que condujeron a Grecia al callejón, y ahora, si les dejamos, seguirán conduciendo a Grecia hacia el callejón. Y en Venezuela, un detalle que no se cuenta y no se dice: Venezuela hay un 7,4% de paro, aquí tenemos un 21%. En Venezuela tiene una deuda
del Estado pública del 34%. Aquí tenemos el 100% de deuda. Lo digo por comparar datos. En Venezuela hay desabastecimiento en las zonas pobres, porque las multinacionales han decidido desabastecer a una parte del pueblo para que fracase el proceso de transformación en Venezuela. Pero en los barrios ricos, en nuestras calles Salamanca de Venezuela, en esos no hay desabastecimiento de establecimientos públicos. Ahí la gente no tiene dificultades para ir a comprar. Pero Venezuela, y ahí están las claves, es el primer país en riqueza petrolífera del mundo. Está 10 veces por encima de Arabia Saudí. Venezuela es el segundo país que tiene más minas de oro del mundo. Y ha aparecido, yo diría que el gran elemento por el cual las multinacionales del imperio norteamericano, que sigue existiendo a pesar de que algunos los niegan, le interesa. Ha aparecido probablemente la mayor mina, el mayor yacimiento de coltán de todo el mundo. Y el coltán ya sabéis que es lo que se utiliza para toda la tecnología que tenemos en este momento de móviles y todo lo que está relacionado en ese sentido. Por tanto, es un país de mucha riqueza donde los ojos están puestos de las multinacionales, especialmente norteamericanas. Hay un dicho que decía, un adagio viejo, que decía: lo peor que le puede pasar a un ciudadano es nacer en un país donde haya algo que le interese a los Estados Unidos. Está jodido, porque al final terminarán por ir a por ello, ¿no? A Extremadura no vienen los americanos a buscar nada, pero sí han ido, por ejemplo, a Irak, se han ido a Libia y se han estado también enredando para que tengamos el conflicto humanitario más importante desde la Segunda Guerra Mundial en esta Europa indiferente que ha estado mirando para otro lado y sigue mirando para otro lado con el drama de los refugiados. Por tanto, los problemas los tenemos aquí, aquí es donde hay que dar las alternativas, aquí es donde hay que dar las soluciones y hay que olvidarse un poco de esa situación. Pero un dato curioso, no nos hablan de Francia, no se abren los telediarios con Francia, no salen las portadas de los periódicos hablando de Francia. ¿Y por qué no nos hablan de Francia? Con el fútbol mucho. Si la tenemos a la vuelta de los Pirineos, sí, nos hablaron, que subía el río Sena. Eso nos contaron, pero no nos decían que subían las calles las huelgas de los trabajadores y trabajadoras franceses. ¿Y por qué no nos hablan de Francia? Pues mirar, en Francia están reivindicando los trabajadores y trabajadoras que no quieren que les roben la jornada de 35 horas, que la tienen conquistada desde hace muchos años el movimiento obrero y la izquierda francesa. No quieren que sepamos que en Francia hay un salario mínimo interprofesional de 1.465 euros, mientras que en España lo tenemos en 655 euros. Y no quieren que sepamos que en Francia hay un 10% del paro y aquí tenemos un 21% del paro. Y la pregunta sería, ¿cómo es posible que la clase trabajadora francesa, con las 35 horas de jornada, con ese salario mínimo interprofesional, los salarios más altos que aquí, y con ese poco paro que tienen comparado con el nuestro, cómo es posible que estén las calles incendiadas en Francia? Porque les quieren aplicar una reforma laboral, que es la misma reforma laboral que nos aplicó el gobierno de Rajoy aquí en nuestro país. ¿Y por qué no lo sacan? Porque no quieren que nos contagiemos. No vaya a ser que a los sindicatos españoles les dé por decir, joder, si nosotros estamos peor que los franceses, y los franceses están en la calle movilizados frente a las empresas y frente al poder económico, ¿por qué no nos vamos a movilizar nosotros y vamos a organizarla también para intentar de alguna manera reivindicar elementos fundamentales? Aquí ya sabéis que tenemos las 40 horas, pero las 40 horas no se cumplen en muchos sectores de la economía española. Aquí hay gente que está trabajando bastante más de 40 horas y hay un tercio de los trabajadores y trabajadoras de este país que están cobrando por debajo del salario mínimo interprofesional de 655 euros. Y uno de cada dos salarios en esta España de hoy, uno de cada dos, está por debajo de 1.000 euros. Luego se lamentan los autónomos y los comerciantes de que no pueden vender el producto, pero no lo pueden vender sencillamente porque la clase trabajadora no tenemos poder adquisitivo para comprar el producto que producen nuestras empresas, y ese es uno de los problemas centrales y esenciales que tiene nuestra economía. Por tanto, hay que organizarnos cada vez más, hay que estar atentos, hay que movilizar el tiempo que nos queda. No hay que hacer caso de las acusaciones. Gente que no puede pagar la hipoteca y le desahucian los bancos y los echan a la calle y que se apañen como puedan, o en casas de amigos, de familias, o que se vayan, en peor de los casos, a vivir debajo de un puente. Por tanto, los radicales, los extremistas, esos son los que están llevando este país a esta situación de desastre y los que nos han llevado a que seamos el segundo país más desigual de todos los países de la Unión Europea. Las respuestas, en mi opinión, es que tenemos que hacer pedagogía. El programa y el acuerdo que hemos hecho de los 50 puntos lo tenéis en las redes. Está en las redes de cada uno de los partidos, en las páginas le tenéis. Ahí están las 50 medidas que tenemos que desarrollar
a partir del que el día 26 en las urnas seamos capaces de ganarle definitivamente y por mucho tiempo, espero, a la derecha política, que es lógicamente el mando a distancia de la derecha económica en el Parlamento de España y en el Boletín Oficial del Estado. Así que mucho ánimo para ese tiempo. Repito lo que decía al principio, esta vez vamos a las urnas con la convicción de que vamos a ganar y que vamos a ganar la mayor. Vamos a ganar la Champions League, la vamos a ganar en esta ocasión y está en nuestra mano. Decía Galeano que nuestras manos están vacías, pero en este caso concreto las manos son nuestras y con nuestras manos tenemos que ir a dar ese voto de esperanza, ese voto de ilusión, ese voto de recuperar los sueños rotos, pero sobre todo ese voto de realidad, de que sí es posible que en este país podamos salir para adelante y que podamos restituir todos los derechos sociales, laborales y civiles que nos han robado durante estos años. Y concluyo con una cosa, estamos aquí en Torrelavega, aquí está una empresa que es SNIACE, 350, 400 trabajadores. Es una empresa que lleva 3 años y pico luchando los trabajadores por conseguir mantener el puesto de trabajo, porque no la cerraran. Yo estuve con ellos aquí en alguna ocasión, le hicimos alguna iniciativa parlamentaria para dar ruido, porque en el Parlamento el PP tenía 186 diputados y no le podíamos ganar ninguna mano, pero queríamos dar ruido y algún ruido dimos, le mandamos alguna carta, hicimos lo mínimo que podíamos hacer. Eso no ha resuelto el problema, pero algo ayuda a todo, un poco en ese sentido. Y hoy nos hemos encontrado con la satisfacción de que parece que ya la perspectiva que tienen es que van a mantener los puestos de trabajo, que en todo caso los despidos que pudiera haber van a ser de prejubilaciones y de gente que se va a quedar organizada, y se ha salvado una empresa que además tiene la materia prima al lado de la propia empresa. Esa es una buena noticia, es una gran noticia en este país donde hemos estado con tantos trabajadores y trabajadoras que se han quedado en la mayor empresa de España, que es la empresa del paro, y que eso desde luego no ayuda a desarrollar un país. Por tanto, bienvenida sea esa lucha que habéis tenido, bienvenido sea ese acuerdo y bienvenida sea que SNIACE vuelva a trabajar y todos los trabajadores estén en activo cobrando un salario para mantener a sus familias. Así que esperemos que esto sirva de ejemplo y que podamos tener un día no muy lejano, que empecemos a abrir los periódicos y en lugar de encontrarnos con casos de corrupción y cada día un nuevo caso de corrupción, el PP es una trama de corrupción, es una trama para delinquir, para trincar, no ha sido un partido político que ha venido a defender los intereses generales. Nos dice Rajoy que concentren el voto los moderados, estos son los moderados porque si no vienen los malos, y lo dicen los que tienen una jartá de malos que se han dedicado a robar y a expoliar este país durante tantísimos años. Así que a ver si somos capaces de echarlos definitivamente del gobierno, porque estos no han gobernado para la mayoría, han gobernado para sus intereses y además han sido una cuadrilla de chorizos que han dejado el país como lo han dejado. Y decía que en lugar de ver estas cosas cuando abrimos el periódico, que cuando abramos el periódico veamos que empresas que podían estar en crisis, que se reflotan, que los trabajadores vuelven a recuperar el empleo, que se vuelven a generar empleos en este país, que vuelven a aparecer empresas, que hay un desarrollo industrial y que es posible que podamos tener ese país que soñamos y que queremos, y que es un país donde todos aportemos nuestra fuerza de trabajo, nuestros conocimientos, para que la vida del conjunto y de todos sencillamente sea un poco más fácil, un poco mejor, y donde no haya nadie que tenga que ponerse de rodillas ante nadie para reivindicar, para mendigar ni un puesto de trabajo, ni en definitiva ningún tipo de privilegio. Así que a partir de ahí, mucho ánimo, buen voto el día 26 y no dormirse, que tenemos que seguir organizándonos, organizados, porque los poderes siguen estando ahí, los adversarios de clase siguen estando ahí, los intereses contradictorios siguen estando ahí, los privilegiados siguen estando ahí y la clase trabajadora y la mayoría social seguimos estando aquí también entre todos aquellos que queremos transformar este país. Muchas gracias. Tiene tiempo, ahora a partir de las 7 de la tarde va a estar en Astillero, es un acto más grande que este, y si alguno quiere participar, pues ahí estamos. Es el momento de unir fuerzas, el momento de alzar la voz, el momento que todos esperamos, el momento del cambio, es momento de participar. Ya estoy aquí. ¡Sí se puede! ¡Sí se